La mayoría piensa que la Biblia solo habla de fe, amor y salvación, pero pocos saben que también enseña principios exactos para crear riqueza. No riqueza vacía, sino abundancia con propósito. Aunque es uno de los textos más antiguos de la historia, sus principios sobre el dinero siguen siendo más vigentes que cualquier manual moderno. Dios no te diseñó para sobrevivir. Te llamó a administrar con sabiduría, generosidad y estrategia. En este video voy a mostrarte 8 enseñanzas bíblicas que pueden transformar tu mentalidad, liberar tus finanzas y conducirte a una prosperidad con propósito. Porque cuando entiendes el lenguaje de Dios sobre el dinero, la escasez deja de ser tu historia y comienza tu temporada de multiplicación. Primera enseñanza. Anticipar ciclos económicos. Es clave para la libertad financiera. He aquí vienen 7 años de gran abundancia, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Génesis 41, 29-30. Mucho antes de que existieran bancos, economistas o gurús financieros, Dios ya había levantado a un joven con visión, sabiduría y propósito, José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. José parecía destinado al olvido. Pero mientras otros veían fracaso, Dios estaba formando a un administrador de abundancia. No era faraón, no era rico, no tenía títulos, pero tenía algo que el mundo no podía comprar: sabiduría divina para administrar recursos con propósito. Cuando Faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, José entendió algo que pocos ven. Las temporadas de abundancia no duran para siempre. No solo interpretó el sueño, propuso una solución: guardar el 20% de la producción durante los años de abundancia para enfrentar los años de escasez. José no pidió un milagro. No oró por más comida. Administró la que ya tenía. Mientras otros comían sin pensar, él planificaba, protegía y sembraba visión. El ahorro no es acumulación sin propósito. Es una herramienta para resistir crisis, invertir con inteligencia y sostener tu llamado. Segunda enseñanza. La sabiduría financiera vale más que el dinero. Más vale adquirir sabiduría que oro refinado. Proverbios 16, 16. ¿Cuántas historias conoces de ganadores de lotería, atletas o artistas que lo tuvieron todo y lo perdieron en un instante? El problema no fue el dinero. El dinero llegó, pero se topó de frente con la ignorancia financiera. El dinero sin educación financiera se evapora. Por eso, en la Biblia no se exalta la riqueza, exalta la sabiduría. El oro puede abrir puertas, pero solo la sabiduría te enseña cómo mantenerlas abiertas. En Primera de Reyes 3:5, cuando Salomón subió al trono, heredó un reino joven, con retos económicos y políticos. Y una noche, Dios le habló en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Cualquier otro habría pedido dinero, poder o venganza, pero Salomón pidió algo mucho más valioso: «Dame ahora sabiduría y conocimiento, para que pueda gobernar a tu pueblo». Segunda de Crónicas 1, 10. Salomón entendió un principio que muchos aún ignoran. El dinero obedece a la sabiduría. Cuando hay conocimiento, disciplina y propósito, la riqueza llega como consecuencia, no como meta. Muchos oran por dinero, pero muy pocos se sientan a estudiar la mecánica de la multiplicación. Orar por dinero mientras se ignora cómo funciona es la nueva pobreza espiritual. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada conversación que te enseña algo nuevo sobre administración o inversión, es una semilla de sabiduría que puede evitarte años de pérdida. Tercera enseñanza. La ley de la siembra y la cosecha es económica. El que siembra escasamente, escasamente segará. Segunda de Corintios 9, 6. Este versículo no es una metáfora poética. Es una ley espiritual con implicaciones económicas reales. La Biblia no presenta el dar como un acto impulsivo, sino como una estrategia de multiplicación. José es un ejemplo vivo de esta ley. Aunque no sembró dinero, sembró valor en cada etapa de su vida. En la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio de Faraón y en su familia, José sembró excelencia, sabiduría, perdón y visión. Y su cosecha fue abundante.
influencia, provisión, restauración y legado. Lo más poderoso es que José no esperó condiciones ideales para sembrar. Lo hizo en medio del dolor, la injusticia y la incertidumbre. Su vida demuestra que la siembra no siempre es financiera, pero siempre es estratégica. En el ámbito financiero, este principio se traduce en decisiones concretas. Cuando inviertes en educación financiera para otros, lo que enseñas regresa en alianzas y expansión. Cuando apoyas causas alineadas con tu propósito como salud, educación o comunidad, estás sembrando en tierra fértil. Y cuando eres generoso con tu tiempo, tus ideas y tus recursos, atraes valor en formas que no siempre se pueden medir, pero sí multiplicar. La abundancia no llega por suerte, llega por siembra estratégica. Cada acción generosa, cada inversión con propósito, cada palabra de valor que compartes es una semilla. Y toda semilla, cuando se planta en el terreno correcto, produce frutos. La clave no está en la cantidad, sino en la intención y la dirección. Sembrar bien es elegir dónde, cuándo y cómo dar para activar la cosecha. Dios no multiplica lo que escondes, multiplica lo que entregas con fe. Hoy es un buen día para revisar tus siembras. ¿Estás sembrando en tierra fértil o solo en lo que te emociona? ¿Estás dando por impulso o por visión? Porque el que siembra con propósito, cosecha con abundancia. Cuarta enseñanza. Proteger lo que tienes es más valioso que ganar más. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Proverbios 21:20. Vivimos en una cultura obsesionada con ganar más ingresos, más cosas, más apariencias. Pero el verdadero sabio no persigue la cantidad, protege la calidad. Porque la abundancia no se construye ganando, sino conservando, multiplicando y administrando lo que ya tienes. Hay quienes ganan mucho y siempre sienten escasez, y otros, con poco, crean patrimonio, estabilidad y propósito. La diferencia no está en la cantidad de recursos, sino en la inteligencia espiritual con la que los manejan. En Mateo 25, del 14 al 30, Jesús contó la historia de 3 siervos a quienes su señor confió dinero antes de irse. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. En esta parábola, Jesús enseña que la verdadera fidelidad no está en cuánto recibes, sino en qué haces con lo que se te confía. Los 2 primeros siervos tomaron acción, planificaron, trabajaron y multiplicaron sus talentos. El tercero, en cambio, por miedo y falta de visión, decidió no hacer nada. Su error no fue perder el dinero, sino no usarlo con propósito. Dios nos muestra que proteger lo que tenemos no significa esconderlo, sino administrarlo, hacerlo crecer y ponerlo a producir. Cada recurso que Dios pone en tus manos, sea dinero, tiempo o habilidad, es una oportunidad para demostrar sabiduría, responsabilidad y confianza en Él. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Amigo, crea sistemas para proteger tu provisión como un presupuesto mensual, fondo de emergencia, inversiones seguras, control de gastos innecesarios. El sabio construye su seguridad financiera con sabiduría, no con suerte. Mientras el insensato busca ganar más, el sabio se enfoca en no perder lo que ya tiene. Quinta enseñanza. Evitar las deudas. Es una forma de proteger tu libertad financiera. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. La Biblia no habla de deuda como una simple cifra. La presenta como una forma moderna de esclavitud. Cada vez que tomas prestado sin propósito ni estrategia, entregas algo más que dinero. Entregas tu paz, tu libertad y tu futuro. La deuda es dulce al principio y amarga al final. Te promete comodidad, pero cobra con ansiedad. Te hace sentir dueño de algo, hasta que recuerdas que todavía no lo es. En la Biblia, mientras Nehemías lideraba la reconstrucción del muro, el pueblo enfrentó una crisis interna. Muchos se habían endeudado hasta perder su tierra, sus casas e incluso a sus hijos. Los mismos hermanos se prestaban entre sí con intereses abusivos. Y lo más grave, el enemigo no necesitó atacarlos desde fuera, porque la deuda ya los estaba destruyendo por dentro. Nehemías se indignó, no porque la gente debiera dinero, sino porque habían olvidado su propósito. Estaban reconstruyendo un muro, pero al mismo tiempo destruyendo su comunidad con deudas que robaban paz y esperanza. Y esa es la realidad de hoy.
La deuda no solo afecta tu bolsillo, afecta tu propósito. Divide familias, rompe proyectos, apaga sueños. No te esclaviza solo financieramente, sino emocionalmente. Dios te diseñó para construir, no para servir intereses. La deuda te roba energía mental, te roba visión, te roba la tranquilidad necesaria para escuchar la voz de Dios. Por eso Nehemías hizo algo radical. Llamó al pueblo al arrepentimiento y a devolver lo que habían tomado con injusticia. Cuando lo hicieron, la paz volvió al pueblo, y el muro pudo completarse. Sexta en enseñanza. La diligencia atrae la prosperidad. La mano diligente gobernará, pero la negligente será tributaria. Proverbios 12:24. La pereza espiritual y la mediocridad financiera son trampas del enemigo. Dios bendice al que trabaja con excelencia, al que mejora cada día, que se levanta con propósito y no espera milagros sin movimiento. Porque el que trabaja con intención y visión atrae favor, autoridad y resultados. El que trabaja con excelencia no solo prospera, gobierna. El negligente, en cambio, vive postergando, improvisando, esperando que otros hagan lo que él no se atreve. Al final, termina sirviendo a los que sí se prepararon. Nehemías no era sacerdote ni profeta. Era un simple copero del rey, un cargo administrativo. Pero cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, no se quedó llorando. Actuó. Pidió permiso, diseñó un plan, reunió recursos, motivó al pueblo y trabajó con intensidad. En solo 52 días, reconstruyó los muros que habían estado destruidos por décadas. Nehemías enfrentó oposición, amenazas, burla, pero su diligencia lo convirtió en líder, estratega y gobernador. No esperó que otros hicieran el trabajo. Lo hizo él, con fe y acción. La diligencia es más que trabajar duro. Es trabajar con propósito, estrategia y constancia. Dios bendice al que se mueve, no solo al que ora, porque la prosperidad no llega por accidente, llega por excelencia. Aprende, mejora y ajusta cada día. Sé puntual, confiable y visionario. Mantente firme, incluso cuando el camino se torne difícil. ¿Tienes un proyecto estancado? Reactívalo con diligencia. ¿Tu economía está en ruinas como los muros de Jerusalén? Levántate como Nehemías. Ora, planea, actúa. ¿Esperas que Dios te prospere sin moverte? Recuerda, Nehemías oró, pero también trabajó con herramientas en la mano. Hoy, decide reconstruir lo que has dejado caer. Ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Tu excelencia será tu promoción. Tu diligencia será tu prosperidad. La siguiente enseñanza es clave, porque la fe no improvisa. La planificación es parte de la fe. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Lucas 14:28. Muchos confunden fe con improvisación, pero la fe sin planificación es como un barco sin timón. Se mueve, pero no sabe a dónde va. Dios no bendice la desorganización. Bendice la claridad, la estrategia y la obediencia ordenada. Cuando Dios decidió salvar a la humanidad del diluvio, no lo hizo con magia, sino con instrucciones detalladas. Le dijo a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, de tal medida, de tal altura, con una ventana y una puerta». Génesis 6:14-16. Dios, en su providencia, nunca se limitó a dar una promesa vacía. Él proveyó el plan detallado. Piensa en Noé. No solo tuvo fe en la advertencia del diluvio, sino que se convirtió en un ejecutor magistral. Durante décadas, su fe se manifestó en una labor implacable y metódica, midiendo cada codo, cortando cada tabla y almacenando provisiones con una precisión casi obsesiva. Mientras el mundo se mofaba de su persistente y silenciosa rutina, él entendía que la bendición prometida se materializaría a través de una diligencia paso a paso. Su historia nos enseña que la grandeza divina no se espera, sino que se construye con disciplina, en medio de la burla de lo que parece imposible. Amigo, la fe te conecta con el cielo, pero la planificación te prepara en la tierra. Dios puede darte una visión, pero tú debes diseñar el plano. Si Noé no hubiera planificado, el diluvio no lo habría destruido por incredulidad, sino por improvisación. Dios no bendice el caos financiero. Bendice al que se sienta, calcula, ajusta y actúa. Cada gasto sin control es una fuga.
Cada ingreso sin propósito es una oportunidad perdida. La planificación no es falta de fe. Es la evidencia de que crees que Dios te dará más y te estás preparando para administrarlo. Llegamos a nuestra última enseñanza. Diversificar. No es falta de fe, es sabiduría para sostener la cosecha. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Este versículo, escrito por el sabio Salomón, no habla solo de generosidad, sino de estrategia. Nos invita a diversificar nuestras semillas, nuestras inversiones, nuestras fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vendrá. La diversificación no es miedo al futuro, es preparación para resistirlo. En Proverbios 31, la mujer virtuosa no era solo trabajadora, era estratégica. Tejía y vendía, invertía en viñas, supervisaba a sus criadas, se adelantaba al invierno y tenía provisión para los suyos. No dependía de una sola fuente de ingreso, sino que diversificaba con visión, diligencia y propósito. Su modelo no era lineal, era integral, y por eso, cuando llegaban tiempos difíciles, su casa no temía. Ella había sembrado en más de un terreno. En el mundo actual, depender de una sola fuente de ingreso es como sembrar en un solo campo esperando que nunca llueva demasiado ni se seque. La diversificación no es falta de fe. Es una forma de proteger lo que Dios ya te ha confiado. ¿Tienes solo un empleo? Considera crear una fuente secundaria, un servicio, un producto, una inversión. ¿Tienes un talento? Monetízalo. Desarrolla líneas complementarias para no depender de un solo canal. Si tienes ahorros, no los pongas todos en un solo activo. Aprende sobre bienes raíces, fondos, negocios digitales, etc. Hoy, detente y haz una pausa consciente. ¿Estás administrando tus recursos con fe, estrategia y propósito? ¿O solo reaccionando al día a día? Cada decisión financiera que tomas es una semilla. Puede producir fruto o generar escasez. Evalúa si estás construyendo con visión, sembrando con intención y avanzando con diligencia. Porque lo que no se planifica se improvisa, y lo que se improvisa rara vez prospera. Las 8 enseñanzas que hemos recorrido no son solo principios bíblicos aislados. Son piezas de un modelo integral que une espiritualidad, inteligencia financiera y visión de reino. Desde José en Egipto, pasando por el sabio Salomón, la planificación detallada de Noé, la visión estratégica de la mujer virtuosa, hasta la ley de la siembra y la cosecha, cada historia bíblica nos revela una verdad contundente. Dios no bendice la pasividad. Él honra la diligencia, la estrategia y la obediencia con propósito. Cada enseñanza nos recuerda que la verdadera libertad financiera no comienza en el banco. Comienza en el corazón, en la mente y en la obediencia. Explora el siguiente video y comienza a tomar decisiones que construyan libertad, no solo ingresos. Y no olvides adorar a Dios en todo lo que haces.